La vecindad siempre pareció pequeña. Demasiado pequeña para contener tanto ruido. El patio central era un rectángulo de cemento agrietado, con manchas de humedad que parecían mapas deformes. Las paredes estaban despintadas. El verde ya era gris, el azul se había vuelto una sombra cansada. El barril, como siempre, estaba en su lugar. Inmóvil. Testigo. Pero esa tarde había algo distinto. El chavo no estaba jugando. Estaba sentado detrás del barril, abrazando sus rodillas, mirando fijamente la pared del fondo como si esperara que algo saliera de ella. No recordaba lo que había pasado esa mañana. Sabía que algo había ocurrido. Sabía que había gritos. Sabía que alguien lloró. Pero su mente estaba en blanco. ¿Te vas a quedar ahí todo el día?, le gritó la Chilindrina desde la escalera. El chavo la miró sin entender del todo la pregunta. Sentía una presión en el pecho. No dolor. Algo peor. Vacío. Esa noche, don Ramón discutió con doña Florinda como tantas otras veces. Pero esta vez fue diferente. No hubo insultos exagerados ni golpes teatrales. Hubo silencio. Un silencio incómodo después de un golpe seco. Kiko dejó de llorar de golpe. La Chilindrina dejó caer su trompo. El profesor Girafales se quedó inmóvil con el ramo de flores en la mano. Nadie supo qué hacer. El chavo estaba ahí. Lo vio. Lo escuchó. Sintió el impacto. Pero al día siguiente, no pudo recordar nada. Solo sabía que algo no estaba bien. El tiempo en la vecindad no avanzaba como debería. Parecía repetirse. Las mismas deudas. Las mismas discusiones. Las mismas risas. Pero los niños crecieron. Y cuando crecieron, algo se quebró. El chavo, ahora adulto, vivía todavía cerca. No en la vecindad. Nunca pudo volver a dormir ahí. Decía que las paredes hacían ruido por la noche. Trabajaba descargando cajas en un mercado. Silencioso. Distante. Tenía dolores de cabeza frecuentes. Y lagunas mentales. Algunas tardes despertaba sin saber cómo había llegado a su cuarto. Otras veces encontraba objetos movidos. Un día, limpiando una caja vieja, encontró algo que no sabía que aún existía. Una libreta. La portada estaba doblada. Tenía su nombre escrito con lápiz. La abrió. La primera página decía: hoy don Ramón me pegó más fuerte de lo normal. Pero no fue mi culpa. El chavo frunció el ceño. No recordaba eso. Siguió leyendo. Kiko estaba riéndose. Después todo se puso raro. La Chilindrina gritó. Yo quise que se detuviera. Las letras empezaban a deformarse. El pulso del chavo se aceleró. El cuarto comenzó a vibrar. No metafóricamente. Literalmente. El aire se comprimió. El sonido del mercado desapareció. Y cuando levantó la vista, ya no estaba en su cuarto. Estaba en el patio. Pequeño otra vez. Sus manos eran más chicas. El barril estaba frente a él. El sol era más intenso. Y don Ramón estaba gritando. Te dije que no tocaras eso. Kiko estaba riéndose. La Chilindrina observaba desde la escalera. El profesor Girafales acababa de entrar al patio. El chavo sintió que el aire le faltaba. No era un sueño. Era ese día. El día que no recordaba. Y ahora sabía por qué. Don Ramón levantó la mano. El golpe fue más fuerte de lo habitual. Pero no fue a Kiko. Fue al chavo. Un silencio absoluto cubrió la vecindad. No hubo risas. No hubo exageración. El sonido fue seco. Real. El chavo cayó al suelo. Y en ese instante comprendió algo aterrador. Ese era el momento que su mente había borrado. Tenía dos opciones. Dejar que todo ocurriera como ya había ocurrido. O cambiarlo. Con el corazón desbocado, se levantó antes de que el golpe sucediera. Se interpuso. Empujó a Kiko fuera del camino. Don Ramón dudó. El golpe nunca llegó. Silencio. Todos quedaron desconcertados. ¿Qué te pasa?, preguntó la Chilindrina. El chavo no respondió. Sentía que algo se había movido. No en el patio. En el tiempo. Despertó en su cuarto adulto.
sudando. Miró sus manos. Eran adultas otra vez. Corrió hacia el espejo. Una cicatriz leve cruzaba ahora su ceja. No estaba antes. Salió a la calle. La vecindad seguía ahí. Pero era diferente. Las paredes estaban más deterioradas. Había rejas nuevas. Y un silencio incómodo. Tocó la puerta de don Ramón. Abrió la chilindrina. Más vieja. Más dura. ¿Qué quieres? Dijo sin reconocerlo. Don Ramón no vivía ahí. Nunca volvió después de ese incidente. Kiko había terminado en un reformatorio a los 17. Doña Florinda se mudó poco después. El profesor Girafales nunca regresó. El señor Barriga vendió la propiedad. Todo estaba fragmentado. El golpe que evitó. Había cambiado algo más profundo. Esa noche revisó la libreta otra vez. Había nuevas páginas que antes no existían. Don Ramón se fue hoy. La chilindrina no me habló. Kiko me miró como si yo tuviera la culpa. El chavo sintió náuseas. Había creado esa versión. Cada línea nueva era consecuencia suya. ¿Y si podía cambiar una vez? Podía cambiar otra. Cerró los ojos. Y volvió a leer. El chavo ya no dudaba. La libreta no era un recuerdo. Era una puerta. Y cada vez que la abría, la puerta se abría también dentro de su cabeza. La segunda página nueva no estaba escrita con la misma caligrafía infantil. Las letras eran más torcidas. Más presionadas. Hoy nadie volvió a ser el mismo. El chavo sintió un hormigueo en los dedos. Sabía que el primer cambio había expulsado a don Ramón de la vecindad. Había desarmado el equilibrio. Pero aún no entendía el verdadero daño. Pasó la hoja. Kiko dijo que todo fue mi culpa. Yo solo quería ayudar. El aire volvió a comprimirse. El zumbido regresó. Y el mundo se plegó. El patio estaba más oscuro esa tarde. Lloviznaba. La ropa colgada se movía como cuerpos suspendidos. El chavo volvió a ser niño. Reconoció el momento inmediatamente. Era el día después del golpe que ahora había evitado. En esta línea temporal, don Ramón estaba recogiendo sus cosas. Una maleta vieja. Una camisa arrugada. Un silencio espeso. La chilindrina no lloraba. No decía nada. Eso era peor. Kiko miraba desde la puerta de su casa, satisfecho. Doña Florinda fingía no mirar. El profesor Girafales estaba incómodo, sin saber qué postura tomar. En esa realidad, don Ramón se iba porque la violencia no era tolerable. Pero el golpe nunca ocurrió. El chavo sintió que el estómago se le cerraba. Había provocado una injusticia distinta. Don Ramón se detuvo frente a él. A veces uno paga por cosas que no hizo, murmuró, sin rabia. Solo cansancio. El chavo sintió un peso insoportable. Este era el verdadero punto de fractura. No el golpe. La humillación pública. La expulsión. Si evitaba eso, quizá todo regresaría a su lugar. El chavo corrió hacia el centro del patio. Gritó. Dijo que él había mentido. Que don Ramón no tenía la culpa. Que nadie había golpeado a nadie. Que todo fue invento suyo. El silencio fue más violento que cualquier bofetada. Doña Florinda lo miró con desprecio. Kiko, confundido. La chilindrina, asustada. Don Ramón, incrédulo. Pero el efecto fue inmediato. Si el golpe nunca ocurrió. Si no hubo agresión. Entonces no había motivo para irse. La maleta volvió al interior del cuarto. La vecindad respiró. Y el mundo volvió a doblarse. Cuando abrió los ojos, estaba en un hospital. El olor a desinfectante lo golpeó primero. Intentó moverse. No pudo. Su pierna izquierda no respondía. Un médico hablaba con alguien afuera. El daño neurológico es extraño. No hay causa física evidente. El chavo intentó recordar. Había leído. Había cambiado. Había gritado. Entonces entendió. Cada modificación no solo alteraba el entorno. Lo estaba alterando a él. En esta línea temporal, el incidente que nunca ocurrió tuvo otra consecuencia. Sin denuncia. Sin separación. Las discusiones en la vecindad escalaron. Un día,
Una pelea entre adultos terminó con el chavo cayendo desde la escalera. Golpe en la cabeza. Convulsiones. Daño permanente. Su cuerpo adulto ahora cargaba con esa nueva historia. Una historia que él mismo había escrito. Cuando logró salir del hospital meses después, regresó. La vecindad seguía en pie, pero ya no era la misma. Don Ramón estaba ahí, pero era un hombre quebrado. Las deudas aumentaron. La tensión nunca desapareció. La Chilindrina apenas hablaba. Kiko se volvió cruel. No juguetón. Cruel. Humillaba. Provocaba. Disfrutaba el conflicto. El profesor Girafales dejó de visitar con frecuencia. Doña Florinda vivía a la defensiva. Nada era ligero. Nada era risa. Era una convivencia forzada, contenida, hostil. Y el chavo, con una leve cojera que antes no existía, entendió algo devastador. El dolor no había desaparecido. Solo había cambiado de forma. Esa noche abrió la libreta otra vez. Ahora había más páginas nuevas. Muchas más. Algunas estaban manchadas. Otras arrancadas. Una decía: la Chilindrina dejó de hablarme. Otra: Kiko dijo que ojalá nunca hubiera llegado a la vecindad. Y una más, escrita con una presión que rompía el papel: si yo no estuviera aquí, todo sería distinto. El chavo sintió que el aire le faltaba. Esa frase no era recuerdo. Era semilla. Había algo más atrás. Algo anterior al golpe. Anterior a la discusión. Anterior incluso a su llegada al barril. Un evento raíz. Un punto donde todo comenzó. Si encontraba ese momento, podría arreglarlo de verdad. O destruirlo todo. Intentó levantarse. El espejo le devolvió una imagen que no reconocía. Ojeras profundas. Nariz sangrando. Pequeñas cicatrices nuevas en el cuero cabelludo. Sus manos temblaban incluso sin tocar la libreta. Cada viaje estaba dejando marcas acumulativas. El cuerpo no entendía el tiempo alterado, pero lo sufría. Pasó lentamente las hojas hasta encontrar una muy antigua, más vieja que todas. La letra era torpe, insegura. Hoy llegué a la vecindad. El chavo dejó de respirar. Esa era la raíz. El día que apareció. El día que comenzó el equilibrio. O el caos. Si nunca llegaba. ¿La vecindad sería mejor? ¿O simplemente más vacía? El miedo ya no lo detenía. La culpa era más fuerte. Colocó los dedos sobre el papel. Cerró los ojos. Y leyó en voz alta. El mundo volvió a romperse. Pero esta vez. No fue un zumbido. Fue un grito. El grito no fue suyo. Fue del tiempo. El patio apareció ante él como una fotografía recién revelada. Sin risas. Sin gritos. Sin eco. Era el mismo espacio, pero sin memoria. El chavo estaba parado frente a la entrada principal de la vecindad. Más pequeño que nunca. Sucio. Descalzo. Con la mirada perdida. Era el primer día. El día en que apareció por primera vez cargando nada más que silencio. En esa versión original, la que todos conocieron, él había entrado tímido, curioso, hambriento, y poco a poco había tejido algo entre todos. Conflictos, sí. Pero también unión. Ahora sabía que ese momento era un punto de origen. Un nodo invisible que sostenía a los demás. El niño que era en ese instante aún no había dado el primer paso. El chavo adulto, atrapado en su cuerpo infantil, comprendió lo que debía hacer. No entrar. Si nunca cruzaba esa puerta, no habría burlas, no habría conflictos, no habría golpes que evitar. No habría efecto. Se quedó quieto. El niño, él mismo, miró el interior del patio con duda. Esperó. Nadie lo invitó. Nadie lo vio. Después de unos segundos eternos, el niño giró. Y se fue. El aire se desgarró. El chavo despertó de golpe. No en su cuarto. No en la vecindad. Despertó en una habitación blanca, vacía. No había muebles. No había recuerdos. Intentó levantarse. Su cuerpo era adulto, pero más delgado, más frágil. Caminó hacia una ventana. La ciudad estaba distinta. Reconocible, pero apagada. Tardó horas en encontrar la vecindad.
Cuando lo hizo, el portón estaba oxidado. El patio no tenía barril. El cemento estaba cuateado sin marcas de juegos. Nadie gritaba. Nadie corría. Golpeó la puerta de don Ramón. Abrió un hombre que no reconoció al principio. Más encorvado. Con la mirada vacía. Don Ramón nunca tuvo una vecindad que le diera identidad. Nunca tuvo a quien discutirle con humor. Nunca tuvo un niño que lo abrazara después de cada regaño. Vivía solo. La chilindrina no estaba ahí. Nunca creció en ese patio. Había sido enviada con familiares en otra ciudad tras la inestabilidad económica. Kiko tampoco vivía allí. Su madre se mudó temprano. Sin el constante conflicto, sin el estímulo de competencia, Kiko creció aislado. Frío. Violento. El profesor Girafales nunca encontró motivo para visitar tan seguido. Sin el niño que equilibraba las tensiones, las visitas se volvieron incómodas. El señor Barriga vendió la propiedad años atrás. La vecindad dejó de ser un punto de encuentro. Se volvió una estructura olvidada. Nadie murió en esta línea. Pero algo peor ocurrió. Nadie fue feliz. El chavo caminó por el patio sintiendo una presión insoportable. Sin él, no había conflictos infantiles. Pero tampoco había risas que desactivaran los conflictos adultos. Sin su presencia torpe, las discusiones no encontraban alivio. Las tensiones se acumulaban. Las personas se alejaban. El tejido social se disolvía lentamente. El chavo sintió náuseas. Había intentado borrar el dolor. Pero había borrado también el equilibrio. Cuando regresó a su habitación blanca, notó algo nuevo. La libreta estaba sobre el suelo. Pero ya no tenía portada. Las páginas estaban sueltas. Algunas en blanco. Otras con frases repetidas. No debiste entrar. No debiste quedarte. No debiste cambiar. Su cabeza comenzó a latir con violencia. Se miró al espejo. Por un segundo. No vio su reflejo. Vio al niño del barril. Mirándolo con decepción. Cayó al suelo convulsionando. Memorias contradictorias chocaban dentro de su mente. Versiones distintas de cada persona. Líneas temporales superpuestas. En una, don Ramón estaba preso. En otra, alcohólico. En otra, ausente. En otra, solo. En una, Kiko lloraba en un hospital. En otra, golpeaba a alguien. En otra, no conocía a nadie. En todas. Había una constante. El chavo estaba en el centro. Como detonador. O como amortiguador. Pero siempre como punto de quiebre. Su cerebro no estaba diseñado para contener múltiples historias simultáneas. Cada salto estaba erosionando su identidad. Ya no sabía cuál versión era la original. Si es que alguna lo era. Revisó las páginas restantes. Encontró una última entrada antigua. Más vieja incluso que la llegada. La letra apenas era legible. Hoy escuché a los adultos decir que nadie quería quedarse aquí. Dijeron que esta vecindad está condenada a romperse. El chavo comprendió algo nuevo. La vecindad nunca fue estable. Nunca fue perfecta. Él no creó el conflicto. Solo lo hizo visible. Quizá no era el problema. Quizá era el pegamento imperfecto. Intentó concentrarse. Si su llegada no era el origen real. Entonces el evento raíz aún estaba más atrás. Algo que ocurrió antes incluso de que él apareciera. Algo que fracturó a todos desde el inicio. La habitación comenzó a desvanecerse. Las paredes se volvieron transparentes. Escuchó voces superpuestas. Risas deformadas. Gritos. Golpes. Silencio. Su cuerpo comenzó a perder consistencia. Las manos se veían borrosas. Como si no pertenecieran completamente a esa línea temporal. La libreta cayó de sus manos. Las páginas se dispersaron. Y en el centro de todas ellas apareció una nueva frase, escrita sola. El error no fue llegar. Fue intentar corregir. El chavo entendió demasiado tarde. El tiempo no estaba roto por los eventos. Estaba roto por la intervención. Cada intento de controlar el dolor lo amplificaba. El efecto mariposa no era el golpe. Era la intención de evitarlo. Ya no sabía si podría sobrevivir otro viaje.
Su memoria se fragmentaba. Su identidad se diluía. Pero quedaba una posibilidad. Volver al momento del primer viaje. No cambiar nada. Dejar que el golpe ocurra. Aceptar el dolor original. Y romper el ciclo. Si el tiempo se desestabilizó cuando intervino. Tal vez solo podría estabilizarse si dejaba que la historia siguiera su curso. Sin correcciones. Sin heroísmo. Sin culpa. Tomó la libreta por última vez. Sus dedos apenas podían sostenerla. Cerró los ojos. Y buscó la primera página. El chavo apenas podía mantenerse consciente. Su respiración era irregular. Su vista se desdoblaba. El sonido del mundo parecía provenir desde debajo del agua. Sostenía la libreta con ambas manos como si fuera un objeto sagrado, o peligroso. Ya no quería cambiar nada. Quería deshacer lo que había hecho. Pasó las hojas con dificultad hasta encontrar la primera alteración. Hoy don Ramón me pegó más fuerte de lo normal. Ese fue el inicio. No el golpe. La intervención. Cerró los ojos. Y volvió. El patio estaba exactamente como la primera vez que regresó. Sol fuerte. Sombras cortas. La ropa tendida moviéndose suavemente. Ki corriendo. La Chilindrina observando. Don Ramón perdiendo la paciencia. El profesor Girafales entrando por la puerta. Todo estaba alineado. El chavo sintió el impulso de moverse. De interponerse. De evitarlo. Pero no lo hizo. Se quedó quieto. Aceptó el momento. Don Ramón levantó la mano. El golpe fue seco. Doloroso. Real. El sonido volvió a partir el aire. El chavo cayó al suelo. Las risas murieron al instante. El silencio cubrió el patio como una manta pesada. Don Ramón retrocedió, sorprendido por la fuerza involuntaria. La Chilindrina bajó corriendo. Kiko dejó de sonreír. El profesor Girafales intervino. No hubo expulsión. No hubo denuncia. Hubo culpa. Hubo disculpa. Hubo tensión, pero también reconciliación. El evento ocurrió como debía ocurrir. Sin intervención. Sin alteración. El chavo, aún en el suelo, comprendió algo profundo. El dolor original no era el error. Era parte del equilibrio. No todo conflicto estaba destinado a destruir. Algunos estaban destinados a enseñar límites. A crear vínculos imperfectos. A generar aprendizaje. Intentar borrar cada herida había fracturado algo más grande. El mundo comenzó a vibrar. Pero esta vez no era violento. Era estableciéndose. Las líneas temporales comenzaron a superponerse y luego a alinearse. Las versiones alternativas se apagaban como luces. El don Ramón preso desapareció. El don Ramón alcohólico se desvaneció. El don Ramón solitario se borró. Solo quedó uno. Imperfecto. Endeudado. Humano. Kiko volvió a ser competitivo, pero no cruel. La Chilindrina volvió a reír con malicia infantil, no con dureza. Doña Florinda volvió a exagerar. El profesor Girafales volvió a intervenir con dignidad. El señor Barriga volvió a cobrar renta. El tejido se reconstruía. Pero algo no regresó. El chavo adulto sintió como su cuerpo comenzaba a desintegrarse dentro del recuerdo. No físicamente. Narrativamente. Ya no pertenecía allí. Ese momento solo tenía espacio para el niño que lo vivía por primera vez. No para el hombre que intentó manipularlo. Las versiones adultas comenzaron a desprenderse de su conciencia. Su memoria se simplificó. Se redujo. Se comprimió. Despertó. En su cuarto. Sin hospital. Sin habitación blanca. Sin cicatrices nuevas. Se levantó con dificultad. Fue al espejo. Su rostro era el mismo de siempre. Las ojeras habían desaparecido. La cojera no existía. La libreta estaba sobre la mesa. Intacta. La abrió. Solo tenía las páginas originales. Sin frases nuevas. Sin advertencias. Sin páginas arrancadas. La entrada del golpe estaba ahí. Pequeña. Inocente. Limitada a su dimensión real. Nada más. Caminó hasta la vecindad. El patio estaba lleno de ruido. Discusión. Risas. Molestias. Normalidad. Don Ramón gritaba desde su puerta. La Chilindrina se burlaba de Kiko.
Doña Florinda exageraba. El profesor Girafales observaba. El señor Barriga exigía pago. El barril estaba en su sitio. Todo era imperfecto, pero vivo. Nadie parecía recordar fracturas irreversibles. Nadie parecía cargar con tragedias extremas. El equilibrio original había regresado. El chavo sintió una mezcla de alivio y miedo. ¿Había terminado? Esa noche soñó con páginas blancas. No escritas. No manipuladas. Entendió algo que no podía explicar con palabras. El tiempo no es una línea que deba corregirse. Es una red que debe aceptarse. Intentar eliminar cada dolor infantil no crea felicidad. Crea vacío. Intentar controlar cada variable destruye el aprendizaje que surge del error. La vecindad nunca fue perfecta, pero era auténtica. Y eso era suficiente. Años después, cuando la vecindad ya era recuerdo más que presente, el chavo guardó la libreta en una caja. Nunca volvió a abrirla. Nunca volvió a intentar corregir nada. Aprendió que el pasado no se edita, se integra. Y que a veces, el golpe que más duele es el que mantiene unido el tejido invisible de las personas. En el patio vacío, el barril seguía ahí. No como símbolo de abandono, sino como recordatorio de algo simple. La felicidad no es la ausencia de conflicto. Es la capacidad de atravesarlo sin intentar reescribirlo.